Hoy tenemos un tema muy importante acerca de lo que es la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Habíamos mencionado en nuestra clase pasada que como tal es necesario que este supervisor de seguridad y salud ocupacional tenga conocimiento y también sepa tanto de la normativa nacional como de la normativa internacional que pudiera haber en nuestro territorio peruano. También hablamos un poco de normativa sectorial acerca de este punto como tal, de acuerdo al sector económico en que se encuentre la organización, es que se va a, como tal, tener una normativa sectorial. Ahora, no todos los sectores económicos tienen su propia normativa sectorial, solo tienen algunos. Entonces, en este caso, si tú te especializas en determinado sector, vas a hacer como tal y tener que saber esta legislación. Elizabeth, un favor, ¿puedes quitar el coorganizador? Están entrando y saliendo de ese sonido de esa gente, por favor, por favor. Creo que ya me lo quitó, creo que sí. Bien, entonces vamos a empezar como tal. El día de hoy va a ser un poco creativo como tal. La clase, ya saben que como tal la clase es 100% participativa, por lo cual necesito la participación activa de cada uno de ustedes. Bien, de qué manera lo pueden hacer en el chat. Ahí veo algunos que están como tal también preguntando, bueno, algunos saludando. Buenas noches, señor Alejandro, ¿qué tal? O también como tal puede levantar la manito, yo le doy el pase y luego ya pueden efectuar su duda, consulta, acotación, punto de vista, pero en orden como tal, ¿no? Por orden de quienes levantaron la mano. Muy bien, ¿está todo claro para empezar? ¿Alguna duda que quedó pendiente de la clase pasada? A ver, nos hacen saber, por favor. A ver, los escucho o los leo. Aquí la señorita Feja se les apagó un emoji. Sí, ¿todo claro? Comenzamos. Algo que no quedó claro de la clase pasada. ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga? Me lo hacen saber. Como, ok, mencionado. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestra primera diapositiva. Y me voy a levantar la mano por ahí. A ver. Sí, señorita Marlene, le escucho. Sí, señorita Marlene, veo su mano levantada. ¿Dudas? Sí, buenas noches, señorita Marlene. Veo que levantó su mano. ¿Tiene alguna duda, consulta? Ah, ok. Bien, vamos a bajar, por favor. Bien. Ya saben, si tienen alguna duda, consulta, no duden en hacérmelo saber, levanten su manito y yo como tal les voy les estoy contestando las consultas que tengan, ¿bien? Muy bien, vamos a empezar entonces. Muy bien, vamos a ir acerca del meollo de nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo? Nuestra ley 29783. Elizabeth, un favor, ¿me puedes quitar el coorganizador? Cada vez que alguien quiere entrar, suena un sonido y eso me perturba. Por favor, ¿estás ahí, Elizabeth? Ya, listo. Bien, habíamos mencionado que como tal, primero vamos a partir de nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo.
y también del reglamento que va a tener esta ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo? Nuestra ley es nuestra 29783, nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y cuál va a ser nuestro reglamento? Nuestro reglamento va a ser el Decreto Supremo número 005-2012 TR, el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, ahora, estos dos, tanto ley y reglamento, van a tener modificatorias, diferentes modificatorias que se han dado. ¿Por qué? Pues como nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo es una norma primogénita en materia de seguridad y salud en el trabajo, las modificatorias se dan por dos motivos. El primer motivo por una consulta masiva que hubo en base a las organizaciones, porque recuerden que nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo es tanto para el sector público y el sector privado, y en estas consultas masivas como tal, hacían esa consulta acerca de unos determinados artículos. Bien, entonces al entrar en una consulta masiva como tal, en una controversia como tal, un vacío legal en algunos casos, es de que se hacen estas modificatorias para especificar algo que no estaba especificado en algunos artículos. O también se hacen las modificatorias porque en base a la mejora continua de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo nacional, a la gestión nacional que ve la, la seguridad laboral, también implementan nuevos procedimientos acerca de este marco normativo, ¿no? Entonces, es ahí cuando se implementan nuevos procedimientos como tal, o también una mejora que hace énfasis en algún artículo de la ley o reglamento es que también se hacen las modificatorias. Por eso, en base a eso, como tal, nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo tiene su modificatoria, que va a estar dado por la ley 30222. Bien, esta ley también tuvo su modificatoria como tal. ¿Por qué? Por lo mismo que he mencionado. Puede ser por la primera razón que dije o por la segunda. Es por eso que también como tal el reglamento, conjuntamente con la modificatoria de la ley, sale un nuevo reglamento. Porque si hay una ley modificada, tiene que haber un reglamento modificado. Y en base a esto se modificó en base a qué? Al decreto supremo número 006 del 2014 TR. Ahí como tal se modifican todos los artículos que se modificaron en nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ese mismo año también como tal se anexó una herramienta más. Justamente ese año también se modifica con el decreto supremo número 012 del 2014 TR. Ahí como tal se va a adecuar y se va a implementar el registro único de accidentes de trabajo, en el cual tú como empleador vas a ejecutar una notificación. Esto va a ser en base a este registro. Muy bien. No hay que confundir con los registros obligatorios del sistema de gestión. Estos registros los vamos a ver más adelante. Estos son los registros obligatorios. Eso está especificado a un registro que tienes que tener cuando tienes una clase de evento y tienes que notificarlo al Ministerio de Trabajo. Bien, ¿hemos tenido más modificatorias? Claro que hemos tenido más modificatorias. ¿Cuáles han sido esas? El 2014, antes de pasar al 2019-21, hemos tenido la modificatoria dada por el Decreto Supremo número 016 del 2016 TR. Acá como tal se modifica el reglamento de nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque acá te va a especificar como tal que el examen médico ocupacional va a ser cada 2 años, pero acá hay una disyuntiva. ¿Por qué? Va a ser cada 2 años siempre y cuando la actividad no sea considerada de alto riesgo. Bien, un ratito vamos a hacer un paréntesis acá porque para hablar de exámenes médicos ocupacionales, primero tenemos que hablar de nuestra resolución ministerial 312 del 2011 del MINSA y su modificatoria dada por la resolución ministerial número 571 del 2014 del MINSA. Acá justamente, ¿qué se va a establecer? Se va a establecer los protocolos de los exámenes médicos ocupacionales como tal.
¿Qué protocolo vas a seguir? Dependiendo del tipo de examen que se tenga. Y ahora ustedes dirán, tipo de examen que se tenga. ¿Por qué? ¿Va a haber diferentes exámenes médicos? Claro que sí. El EMO como tal es uno de esos exámenes médicos. ¿Cuáles van a ser esas tipologías de exámenes médicos que vamos a tener? Van a ser los siguientes. Presta mucha atención. Primero vamos a tener el examen médico preocupacional, también llamado el EMPO. Luego tenemos el examen médico ocupacional, o también llamado periódico. Y por último tenemos el examen médico de retiro, también llamado el EMOR. Bien, ¿cuál es la diferencia de cada uno de estos? El preocupacional es cuando ya como tal vas a ingresar a una organización y esa organización te tiene que hacer pasar por un examen médico donde se quede que estás con las facultades tanto físicas y mentales para poder ejercer la actividad como tal. Bien, esto va a ser el preocupacional, va a ser antes del trabajo como tal. Ahora, el examen médico ocupacional va a ser como tal, como su mismo nombre lo dice, periódico, cuando ya estás laborando dentro de la organización. Entonces, cuando ya estás laborando dentro de la organización, ahí es donde entra también ese punto del decreto supremo número 016 del 2016. Si estás ejecutando como tal actividades de alto riesgo, te corresponde que tu ocupacional o periódico sea tomado cada año. Ahora, si por ejemplo estás realizando un trabajo de oficina administrativo que no refiere a un riesgo mayor, ahí sí se cumple este punto, que se puede realizar tu examen médico ocupacional cada 2 años. Bien, y por último tenemos el examen médico de retiro. Como su mismo nombre lo dice, el de retiro se va a realizar cuando ya no tienes un vínculo laboral con la organización. Entonces, cuando ya culminan tus labores, te tienen que también realizar un examen médico para corroborar que tus capacidades a la salida de la organización siguen siendo las mismas y estás en óptimas condiciones, tanto físicas como mentales. Ahora, acá es donde entra ese tema de los protocolos. Para resumirles y no ponerle cada uno de los parámetros que van a ir en esos exámenes médicos, va a ser lo siguiente. Hay que definirlo así. El EMPO, el examen médico preocupacional, tiene una lista así como tal de, de exámenes que bien, ahora sí se me escucha, ya. Como le dije, el examen médico preocupacional va a tener una lista más amplia de parámetros a evaluar. Bien, digamos, si hablamos en una escala del 1 al 10, para ponerlo más fácil, el preocupacional va a tener una lista de requisitos de 10. El examen médico ocupacional va a tener una lista de 8. Y ya el examen médico de retiro va a tener una lista de 3 aproximadamente. Bien, así es como funciona este protocolo. Ahora, y ustedes dirán, ¿por qué voy a hacerme exámenes médicos ocupacionales? A ver, parte de la vigilancia médica ocupacional que se realiza en una organización para salvaguardar la salud ocupacional del trabajador son los controles con los exámenes médicos que se van a realizar. Más que todo, bueno, los trabajadores que están todavía perennes en la organización, los exámenes médicos ocupacionales, los que ingresan preocupacional y a los que salen el de retiro, ¿no? Entonces, parte de esa vigilancia es realizar estos exámenes. ¿Por qué? Porque si yo como tal, no sigo esta vigilancia y, por ejemplo,
en mi centro de trabajo hay un riesgo no controlado y estoy expuesto constantemente, esto va a generar como tal que yo desarrolle una enfermedad profesional o una enfermedad ocupacional. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Enfermedad profesional o ocupacional. Justamente es de lo que estamos hablando. Es una enfermedad causada por un riesgo no controlado en un tiempo de años determinado. Por ejemplo, 10 años, este señor estaba expuesto al ruido mayor a 85 decibeles, pero nunca lo controló usando tapones auditivos. Peor aún, esa organización, como era informal, no ejecutaba exámenes médicos ocupacionales, que diera una alerta al menos de que estaba viendo un daño a los oídos, ¿no? Entonces, es ahí justamente que estas enfermedades profesionales ocupacionales van a tener un listado. Y este listado lo vamos a encontrar en la resolución ministerial 480 del 2008 del MINSA, del Ministerio de Salud. Ahora, este listado de enfermedades profesionales, ¿en base a qué se va a dar? Se va a dar en base a los agentes ocupacionales que se va a tener. ¿Cuáles van a ser esos agentes ocupacionales? Con mucha atención. Van a ser los agentes químicos, físicos, biológicos, disergonómicos y factor de riesgo psicosocial. ¿Cuál va a ser cada uno de ellos? Ya lo vamos a explicar más adelante. ¿En dónde? En uno de estos registros, de nuestros 8 registros obligatorios, uno de ellos va a hacer alusión como tal a lo que es el registro del monitoreo de agentes ocupacionales. Bien, muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta que se tenga? Me comentan, por favor. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Que me comenten. A ver, los escucho. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, acotación? A ver, me comentan, por favor, con el tema del día de hoy. Ujú. Sí, cuando es una organización de trabajos de alto riesgo, se realiza cada año como tal. ¿Bien? ¿Alguna otra duda, consulta? Así es, cada 2 años. ¿Alguna otra duda, consulta, me comentan? ¿Todo claro? Muy bien. Bien, siguiendo con la normativa como tal.
Vamos a seguir con, antes de pasar a nuestra resolución ministerial 050, vamos a pasar a hablar acerca de nuestro decreto supremo número 020 del 2019. Aquí como tal también va a ser una modificatoria en base a la modificatoria que se hizo a nuestra, este, al reglamento de la Ley General de Instrucciones. ¿Cuál es ese reglamento? Va a ser dado por el Decreto Supremo número 017 del 2012 TR, se modifica con el Decreto Supremo número 007 de 2017 TR. ¿Cuál es esa Ley General de Inspección del Trabajo? Es la Ley 28806. Ahora, como les dije en la clase pasada, esta ley de inspección del trabajo no hace alusión a la inspección que tú vas a realizar en tu organización. Esa es la inspección de trabajo que te va a realizar la SUNAFIL, ¿no? Para poder verificar las condiciones en tu centro de labor. Entonces, por eso que también se tiene que modificar, porque también estamos ahí nosotros propensos a esta inspección de trabajo, ya que también vemos lo que es seguridad y salud en el trabajo. Bien, muy bien. Y como les dije, ya sea por modificaciones de normativas conexas, como es el caso que vimos en el decreto supremo anterior, en el 020, también es que se modifica el reglamento en base a nueva normativa que se crea, por ejemplo, un procedimiento. Es por eso que como tal que en el año 2021 se modifica el reglamento debido a que en ese año como tal también se promulga la siguiente normativa, que va a estar dado por la resolución ministerial 245 del 2021. Esta resolución ministerial como tal lo vamos a ver más a fondo en nuestra siguiente clase, que vamos a ver comité. Esta resolución ministerial, ¿qué va a hacer? Va a aprobar el documento denominado Procedimiento para la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de ser el caso, el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. En nuestra clase número 3, como les digo, vamos a ver más a fondo esta resolución ministerial y cómo es que cambia la normativa de nuestra ley y reglamento de seguridad y salud en el trabajo. ¿Muy bien? ¿Se entendió? Perfecto. Antes de pasar a nuestra resolución ministerial 050 y los anexos, vamos a ver un poco más de normativa. Tenemos el decreto supremo número 003 del año 98 del Ministerio de Salud. Este va a ser la norma técnica del seguro complementario de trabajo de riesgo, también llamado que SCTR. Cuando realizas un trabajo de mediano a riesgo alto, tienes que estar como tal asegurado con un SCTR. Como tu mismo nombre lo dice, asegurado, vas a tener un seguro. Si te pasa algo, A o B, este SCTR va a cubrir. Ahora, el SCTR son dos. Tenemos por un lado el SCTR salud y el SCTR pensión. ¿A qué se refieren estos? El SCTR salud es por si te pasa algo como tal, un accidente de trabajo, esta aseguradora tiene una red clínica donde te vas a poder atender. ¿Bien? ¿Y para qué es el pensión? Si por A o B se extiende tu descanso, ahí la aseguradora va a asumir como tal, ¿no? A tu empleado. ¿Bien? ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿Dudas, consultas? A ver, me comentan por favor. ¿Alguna duda, consulta, votación?
¿Todo claro? ¿Me comentan? Todo claro, me suena bien. Ya, listo. Vamos a seguir entonces con el desarrollo. ¿Nos escuchan? ¿Me dicen ahí? A ver, ¿me comentan? Bien. Muy bien, un poquito más de normativa. Tenemos, a ver, acá me dice el artículo, no entiendo, 127, 52, 021. ¿Artículo de qué, artículo de qué normativa me menciona, por favor? Sí, me comenta, señora o señorita Mónica. Bien. Siguiendo como tal una normativa conexa a lo que es algo ocupacional, tenemos la resolución ministerial número 375 del 2008 TR. Esta es la norma básica de ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? La ergonomía como tal va a ser las posturas que vas a optar en el trabajo y van a incomodar a efectuar esto, o sea, trabajo mismo, ¿no? Entonces, en esta norma básica de ergonomía vamos a encontrar los movimientos repetitivos, el peso excesivo, el trabajo prolongado de pie, trabajo prolongado sentado, etcétera, ¿no? Y cómo combatir esta ergonomía. Sillas ergonómicas, tapetes ergonómicos, etcétera. Bueno, la normativa sectorial, que ya lo vimos como tal, y esta hace alusión al reglamento de consejos municipales, y también una disposición complementaria que salió, bien, por la resolución ministerial 249. Y bueno, un poco de normativa de COVID, pero bueno, ya como tal el COVID ya se volvió endémico como tal, pero en su momento también hubo una modificatoria a nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo por la ley 31025. Primero que salió esta ley que modificaba, que incorporaba la enfermedad causada por el COVID-19 dentro del listado de enfermedades profesionales, pero solo de los servidores de salud, solo servidores de salud, o sea, médicos, enfermeras, y bueno, todo personal de salud que esté dentro, ¿no? Ahí como tal, ¿a qué se refiere? Eh, es, que el COVID va a ser una enfermedad profesional ahora, o sea que si por A o B como tal te da COVID, entonces podrías cubrirlo con un STR, por ejemplo, que está como tal considerado como una enfermedad profesional, pero solo para servidores de salud, ojo con eso. Y también se modificó en base a la ley 31051, que mencionaba. Acá también se ampliaba las medidas de protección laboral para mujeres gestantes y madres lactantes en caso de emergencia nacional sanitaria. También para ellos se consideró personal vulnerable, para ellos más que todo, ¿no? Entonces ahí se hizo, ¿no? El teletrabajo para ellas, tenías que hacerle su propia IPC a ellas también, y todo eso. Bien, hasta este punto se entendió todo, ¿alguna duda? Sí, señorita Mónica, ¿la escucho? Sí, señorita Mónica. Ah, ok. Ahí la mano para levantarla cuando quiere dar una opinión y prender el micro, por favor. Si no tienes acceso al micro, lo puedes hacer por el chat también, no hay problema.
Bien, ¿alguna otra duda, consulta que se tenga? Me comentan, por favor. A ver, los escucho o los leo. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Dudas, consultas? A ver, me comentan. Los escucho o los leo. ¿Sí? ¿Todo claro? Continuamos. A ver, me comentan. ¿Alguno más? Resolución ministerial, como su mismo nombre lo dice, es una resolución que sale del ministerio. El decreto supremo, a ver, decreto supremo. ¿Qué es un decreto supremo? A ver, alguno ahí en la sala. Ujú. Bien, ya. Tarea para su casa, esta preguntita. Bien. Muy bien, continuamos. Ahora continuamos con lo siguiente. Bien, ya vimos como tal nuestra normativa, muy interesante, todo chévere. Ahora nos toca ver esta normativa que es importantísima. Nuestra resolución ministerial 050, que va a tener modelos de registros y la guía básica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, acá también vamos a ver los modelos y formatos. Entonces, para eso vamos a abrir nuestra resolución ministerial 050. Entonces vamos a abrirlo, vamos a ver dónde está. Acá está. Bien, esta es la resolución ministerial 050 del año 2003. Bien, ahora, esta resolución ministerial 050, como vemos acá, va a tener tres puntos importantes, tres anexos. El primer anexo como tal va a estar dado por los formatos referenciales de los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuántos van a ser esos registros? Vamos a tener 8 registros obligatorios. Ahí lo vamos a ver. El anexo número 2 va a estar dado por el modelo de reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, también llamado el RIS. ¿Se va a establecer un modelo? Claro que sí, un modelo con información mínima. El anexo 3 va a estar dado por una guía básica sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O sea, una guía básica, el número dice básica. Ahora, en este anexo 3, como tal, se va a dividir en 5 principales puntos. El punto número 1 va a ser tu lista de verificación del sistema de gestión, que va a estar dado por lineamientos, criterios e indicadores. En base a esa lista de verificación es también lo que llamamos la línea base. Esa lista de verificación sale de la línea base, porque esos lineamientos están alineados a lo que se solicita la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el reglamento. Bien, perfecto. El segundo punto del anexo 3 va a estar dado por el plan y programa de seguridad y salud en el trabajo. Bien,
son dos de los instrumentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El punto 3 va a estar dado por la I per se, la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control. Ese tema también lo vamos a ver en nuestra clase número 4, acerca de lo que es la I per se. En el punto número 4 del anexo 3 va a estar dado por el mapa de riesgos. El mapa de riesgos, al igual que la I per se como tal, va a ser también una herramienta de gestión que te va a servir para la identificación de los riesgos en los diferentes puestos de labores en las diferentes áreas. Pero esto más que todo es más gráfico, es una especie de pictograma en base a la normativa de señalizaciones que tenemos se va a colocar, ¿no? Según el área, como tal, se tiene una pista y ahí se coloca, ¿no? Donde están los riesgos en cada área determinada. Y el último punto va a estar dado por la auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, entonces vamos a ver punto por punto. En nuestra clase número 5 vamos a ver estos instrumentos de gestión, vamos a partir desde la política, plan, programa y vamos a ver un poquito acerca del RIS. ¿El RIS también es un instrumento de gestión? Claro que sí es, pero no es un instrumento de gestión obligatorio. Me dirán por qué. Porque tiene una disyuntiva, ya lo vamos a ver como tal en su momento, cuál es esa disyuntiva. Ahora, vamos entonces ahora a ver cuáles son esos registros obligatorios, ¿sí? Y cuál es el formato que se tiene. Muy bien, acá lo tenemos. El anexo número 1. ¿Cuántos van a ser los registros obligatorios? Los registros obligatorios van a ser la cantidad de 8. ¿Cuáles van a ser? Ahí los tenemos. Bien, bueno, si se ven. ¿Cuáles van a ser esos 8 registros obligatorios? Van a ser los siguientes. Tenemos el registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que debe constar la investigación, las medidas correctivas y como tal, ¿no? Luego tenemos el registro de exámenes médicos ocupacionales, en base también a ese protocolo de exámenes médicos ocupacionales y el tipo de examen que se tenga. Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo y ergonómicos. Habíamos mencionado que para poder evidenciar en una determinada área si hay un riesgo no controlado, es que se tiene que ejecutar estos monitoreos como tal. ¿Para qué? Para controlar ese riesgo como tal y no se genere una enfermedad profesional ocupacional. Siguiente tenemos el registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Esa inspección sí lo vas a realizar tú como tal, dentro de tu sistema de gestión, de tu organización, para ver como tal las desviaciones que tiene este sistema de gestión. Siguiente tenemos el registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. Siguiente tenemos el registro de equipos de seguridad o emergencia, que no es más otro que el registro de entrega de IPC. El registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. Y por último tenemos el registro de auditoría. Con ellos tendríamos los 8 registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, ahora, lo bonito de esa resolución ministerial como tal, como es una guía, te va a establecer el formato y la información mínima que debe contener. ¿Y dónde lo vamos a ver? Ahí mismo, en esta resolución ministerial 1000. ¿Dónde está? Este punto como tal lo vamos a ver más adelante. De casa, ¿no? El primero es el registro de accidente de trabajo. Bueno, el apartado de registro de accidente de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes. Entonces ahí se menciona todo este punto acerca de este registro de accidentes de trabajo. Bien, ahí lo tenemos como tal, este registro de accidente de trabajo. Primero tenemos datos del empleado principal, datos del empleador de intermediación, tercerización, contratistas o contratistas,
Y aquí ya vienen, ¿no? Datos del trabajador, te pide algunos datos del trabajador, el que sufrió el accidente. Ahora, luego se tiene todo el proceso de investigación, teniendo en cuenta las causas del accidente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el principal objetivo de ejecutar una investigación? Es de que el evento accidente no vuelva a ocurrir nunca, jamás. Así como tenemos este, tenemos también el de, bueno, y luego se aplican medidas correctivas sobre estas causas, ¿no? Y se hace seguimiento a su ejecución. Luego tenemos, bueno, acá te dice, ¿no? Que va a ir en cada punto. Ya esto en nuestra clase de accidentes, incidentes, lo vamos a ver. El registro de enfermedades ocupacionales, todo es igual, lo único que va a cambiar es acá. Acá sí se va a poner los datos referentes a la enfermedad ocupacional. Ahora, esto se va a poner, se va a hacer el seguimiento anualmente, según el mes que se tenía esa enfermedad ocupacional. Y yo les dije, vamos a tener agentes ocupacionales, acá los tenemos. Los físicos, los químicos, los biológicos, los ergonómicos y factor de riesgo psicosocial. Bien, en físicos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el ruido, la vibración, la iluminación, la ventilación, la presión alto-baja, la temperatura dada por calor o frío, la humedad, la radiación en general y entre otros. En químicos tenemos los gases, vapores, neblina, rocío, polvo, humo, líquidos, entre otros. En biológicos vamos a tener los virus, bacilos, bacterias, hongos, parásitos, insectos, roedores, entre otros. Índice ergonómico tenemos la manipulación inadecuada de carga, diseño de puesto inadecuada, posturas inadecuadas, trabajos repetitivos, entre otros. Y en psicosocial tenemos el hostigamiento psicológico, el estrés laboral, el turno rotativo, la falta de comunicación y entrenamiento, el autoritarismo, entre otros. Bien, entonces este va a ser el formato, también se tiene que hacer las causas de esta enfermedad ocupacional, las medidas correctivas, para que nunca vuelva a pasar esta enfermedad ocupacional. Luego tenemos, acá lo vamos a ver, el registro de incidentes peligrosos e incidentes. Ya en nuestra clase número 6, ahí vamos a definir cuándo es un incidente peligroso y cuándo es un incidente. Es el mismo apartado como tal, la diferencia que ahora vas a poner incidente en vez de accidente. ¿Y cuál fue? Si fue un incidente peligroso o si solamente fue un incidente. También se va a ejecutar una investigación para que no vuelva a pasar nunca más. Bien, bien, hasta este punto, dudas, consultas que se tengan, me comentan por favor. Si hay alguna duda, consulta, me comentan. ¿Todo claro? Me comentan por favor. Muy bien, entonces sigamos. Luego tenemos el segundo registro, que es el registro de examen médicos ocupacionales, que tiene que tener los tres tipos que he mencionado, que acá también te lo menciono: preocupacional, ocupacional y postocupacional, o sea, después. El registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo y ergonómicos. Bien, estos son los agentes ocupacionales. Y ustedes dirán, ¿por qué se va a hacer un monitoreo? Porque en ese monitoreo yo tengo que ver si mis parámetros son correctos. Si no son correctos, tengo que actuar inmediatamente. ¿Por qué? Porque si no se controlan, va a generar una enfermedad ocupacional. De ahí no menciona cada uno de ellos. De nuevo, el formato es similar, se coloca datos del empleado principal, datos del monitoreo, el nombre de la organización que realiza el monitoreo, los resultados del monitoreo,
descripción de las causas ante desviaciones presentadas, las conclusiones y recomendaciones sobre los resultados del monitoreo. Bien, sigamos, ahora tenemos lo siguiente. Bueno, acá te ponen la ficha técnica también. El cuarto registro se registra inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Una inspección puede ser planeada o no planeada. ¿Para qué te sirve como tal esta instrucción? Para denotar desviaciones. ¿Para qué te sirve? Sirve denotar desviaciones para corregirlas. ¿Por qué las corriges? Porque no quiero que hagan un evento. Entonces, ¿son importantes las instrucciones? Claro que son importantes. Bien, eso como tal de las situaciones, tiene que estar programada algunas de ellas, otras no, las puedes realizar. Y tiene que estar en tu programa si es que están programadas. Programa de seguridad y salud en el trabajo, uno de tus instrumentos de gestión de seguridad. Ese también es el registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. El objetivo de la inspección, el resultado de la inspección, la descripción de las causas de los resultados favorables, si es que hubo alguna desviación, y las conclusiones y recomendaciones del responsable del registro. También te coloco una ficha técnica y el registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, porque va a haber estadísticas en tu sistema de gestión, claro que sí. Tenemos como tal tres tipos de indicadores. Tenemos el indicador de resultados que va a estar dado en base a qué? Al número de accidentes de trabajo mortales por año, número de accidentes de trabajo por año, número de enfermedades ocupacionales reportadas por año, número de días, horas perdidas por causa de un accidente de trabajo, número de no conformidades reportadas en las auditorías internas anuales, número de incidentes peligrosos e incidentes reportados por área, número de acciones correctivas propuestas versus acciones correctivas implementadas, e indicadores de seguimiento de los objetivos, metas, entre otros. Luego tenemos también los indicadores de capacidad y competencia, que va a estar dado por el número de trabajadores que reportan incidentes para prevenir accidentes, el porcentaje de trabajadores comprometidos con la política de seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Indicador de actividades, tenemos también cuáles son. Tenemos el número de horas de charlas internas de seguridad y salud en el trabajo, el número de inspecciones internas realizadas, el número de monitoreos realizados y el número de campañas internas de salud realizadas, entre otros. Bien, entonces estos son cada uno de los indicadores y para qué me van a servir, más que todo los de resultados, para poder hallar mis índices. Y mis índices se van a partir en dos, en base a los accidentes de trabajo y en base a la enfermedad ocupacional. En accidente de trabajo tengo mi frecuencia, mi índice de frecuencia que va a ser en base a dividir el número de accidentes incapacitantes entre el total de horas hombres trabajadas, todo multiplicado por 1.000.000. El índice de gravedad va a dividirse el número total de días perdidos entre el total de horas hombres trabajadas, todo multiplicado por 1.000.000. Y por último, el índice de accidentabilidad va a resultar entre la multiplicación del índice de frecuencia por el índice de gravedad, todo esto dividido entre 1.000. Y en el caso de enfermedad ocupacional también va a haber un índice, claro que sí. La tasa de incidencia va a relacionar el número de enfermedades ocupacionales presentadas por 1.000.000 entre el total de trabajadores expuestos a la gente que originó la enfermedad. Este es el formato de las estadísticas. Si se dan cuenta, son anuales, porque tu gestión como tal tiene que ser en todo un año, para ver el avance y la mejora del sistema de gestión. Y acá también tenemos un poco de ficha técnica. Acá tenemos el registro siempre y cuando haya habido algo desfavorable. Si ha habido algo desfavorable, entonces acá se analizan las causas que originaron las desviaciones, las conclusiones, recomendaciones y el responsable del registro. Bien, el registro de equipos de seguridad o de emergencia, también llamado registro de EPPs. ¿Por qué? Porque acá lo dice, equipos de protección personal o equipos de emergencia. Entonces acá como tal es una especie de cargo donde se valida que los trabajadores les han dado los equipos de protección personal, PPP.
Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencia, también llamado registro de charlas. Ya lo han visto como tal, ya lo han visto, es netamente para eso, ¿no? Para ejecutar una inducción, una charla, un entrenamiento, capacitación, entre otros. Muy bien, y si no me equivoco, ya para cerrar tenemos el último, que es el registro de auditorías. ¿Qué es una auditoría? Auditoría se va a realizar para ejecutar una evaluación de tu sistema de gestión en marco a tu avance que has tenido. ¿Cuál es el principal objetivo de una auditoría? Verificar, ¿no?, que estás cumpliendo. Entonces, ¿también va a haber un registro de tus auditorías? Claro que sí, que va a ser dado por el nombre de los auditores, la fecha de auditoría, procesos auditados, nombre de los responsables de los procesos auditados, el número de no conformidades, la información adjunta y el modelo de encabezado para el plan de acción para el cierre de no conformidades. Descripción de la no conformidad, causa de la no conformidad y la descripción de las medidas. Porque recuerda que todo eso es una investigación y se hace para que no vuelva a pasar nunca más. Muy bien, y esos son los 8 registros obligatorios. Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta que se tenga? Me comentan, por favor. ¿Todo claro? ¿Alguna duda, consulta? Sí, todo claro, y me dicen conforme. ¿Alguno más? Mencione. Conforme, mencionan ahí. Bien. Y ya para dar un preámbulo como tal, ya vimos nuestra normativa nacional, todo ello, vamos a hablar de nuestro PPT. Bueno, vimos un poco acerca de nuestra ley y nuestra resolución ministerial 050, ¿no? Que también está presentado cada uno de los anexos. Ahora es momento de hablar de nuestra normativa internacional. ¿Y por qué hablamos de internacional? Porque está avalado o tiene base en un estándar internacional como tal. ¿Cuál va a ser esa normativa internacional como tal? Va a ser nuestra ISO 45001, como dice acá Grandazo, que dice Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué significa ISO? En inglés significa International Standard Organization. En español cristiano significa Organización de Estándares Internacional. Bien, entonces esta organización se encarga como tal de emitir estándares internacionales como tal. Uno de ellos es la ISO 45001 como tal. Ahora, esta ISO 45001, cabe destacar porque algunos me preguntan, no es obligatorio tenerlo en tu sistema de gestión, hay que tener esto bien en cuenta. Es obligatorio nada más que tengas en tu organización o se avale en base a la normativa nacional que se tenga. Ahora ustedes dirán, pero entonces ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve algo si no lo voy a implementar? ¿Cuál es el beneficio que se saca de tener una normativa internacional en el sistema de gestión? ¿Cuál es ese beneficio? ¿Cuál es el truco? Dirán algunos. A ver, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es de que la mayoría ya se está certificando con esta normativa internacional. Y en homologaciones, auditorías, todo te van a pedir esta normativa internacional. Si es que como tal tú licitas, ¿no? Si eres alguien que solamente comercializa algún producto o algo propio, no hay ningún problema. Pero si brindas un servicio, sí es un poco más importante que se tenga este punto. Ahora,
Ahora, esa normativa internacional, como les menciono, obedece a un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero si se van a dar cuenta, este sistema de gestión tiene bastante similitud por, en algunas cosas, por no decir todo, en lo que menciona en nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo y en el reglamento como tal. Bien, ¿cómo se sabe esto? Ahorita lo vamos a ver punto por punto. Bien, a ver, al igual que nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo, esta normativa de seguridad va a tener también sus lineamientos y en cada uno de esos lineamientos se va a tener sus criterios. El primer lineamiento, por ejemplo, es el contexto de la organización. Ahí te define cuatro criterios. ¿Cuáles son esos cuatro criterios? Ahí lo vamos a ver. Primero es comprensión de la organización y de su contexto, comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas, determinación del alcance del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El siguiente es el liderazgo y participación de los trabajadores, dados por el liderazgo y compromiso y la política de la seguridad y salud en el trabajo. Los roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Y por último tenemos la consulta y participación de los trabajadores. Entonces, si nos damos cuenta, cada uno de estos tópicos también lo hemos estado viendo poco a poco en nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento. Entonces, no digamos que es igual, pero va un poco de la mano. Bien, no puedo tener A si no tengo B. Bien, en el siguiente criterio e indicador, como podemos ver a continuación, se tiene la planificación. Bien, en la planificación se va a tener acciones para abordar riesgos y oportunidades. Ahí como tal se va a tener los siguientes subcriterios. Generalidad, ese primer punto. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y oportunidades, al igual que una especie de IPRFEM. Determinación de los requisitos legales y otros requisitos y la planificación de acciones. Eso va a ser mi primer punto en este criterio de planificación. En el segundo subcriterio, bueno, en el segundo criterio de lineamiento de planificación, tiene los objetivos de la seguridad y salud del trabajo y planificación para lograrlo. Entonces ahí se tiene dos subcriterios que va a estar dado por los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo y la planificación para lograr los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cada uno de los lineamientos, como estamos viendo, tienen o consta de ellos sus criterios y subcriterios. En base a esos subcriterios y criterios, yo tengo que adecuar mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, en mi normativa nacional peruana, a esta normativa internacional, dada por la ISO 45001. Bien, hasta este punto, a ver, me comentan, ¿se entendió alguna duda, consulta? Me comentan. ¿Todo claro? ¿Dudas, consultas? Me comentan, por favor. A ver, acá hay una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre las normas OSHA 18001 y la ISO 45001? A ver, antes de que se hiciera nuestra ISO 45001, teníamos justamente lo que se menciona, las OSHA 18001, ¿no? También era esta normativa en marco al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
de manera internacional. Entonces, una vez que ya, dígame, por favor, ¿cuál has aprendido? La política de la SSP. Señorita Mary, ¿cuál has aprendido? Por favor, ¿puede apagarlo? Entonces, ya se está haciendo la migración como tal, ¿no? De esta normativa internacional desfasada a una normativa internacional ya vigente, como es la ISO 45001. Entonces, parte de la 45001 está también en la 18001. Bueno, al revés, parte de la 18001 está en la 45001. Entonces, por eso es una norma más actualizada. Bien, ¿alguna otra duda, consulta que se tenga? O sea, profe, disculpe, o sea que es lo mismo, solamente que, digamos, la 45001 es más actualizado y es más proactivo, digamos, así. Es más actualizada, es el último estándar. Es un estándar internacional. Ya, pero, o sea, no hay diferencia en todo caso. No son ni iguales ni En diferentes. Es 4 algo, a 6. Pasado cada las una 6 de ya ellas no, tiene ya parte esta hora ya del me llaman sistema de porque gestión de son seguridad 8 y salud en el 17 trabajo. entre 4 Entonces, y la 6 de la tarde, 45001, nuestros expertos, ha adecuado diferentes sistemas de gestión a lo largo de todo el mundo y se crea este estándar internacional. Ya, listo, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga? ¿Todo claro? Bien, continuamos ya con los últimos puntos. Tenemos ahora el lineamiento número 7. Tenemos el apoyo. Ahí como tal tenemos los siguientes criterios: recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación y información documentada. En comunicación tenemos los siguientes criterios: la generalidad, la comunicación interna y la comunicación externa. Y en información documentada también tenemos, ¿no?, las generalidades, la creación y actualización y el control de la información documentada. En la operación como tal se tienen los siguientes criterios y subcriterios. Se tiene la planificación y control operacional, y ahí se tienen los siguientes subcriterios: generalidades, eliminar peligros, reducir riesgos para la seguridad y salud, la gestión del cambio y las compras. Y luego tenemos el siguiente criterio: la preparación y respuesta ante emergencia. Bien, entonces ahí como tal serían estos dos criterios del lineamiento 8. Lineamiento 9, tenemos la evaluación del desempeño. Ahí tenemos los tres criterios y en cada uno de ellos su criterio. ¿Cuáles son esos tres criterios? Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, la auditoría interna y la revisión por la dirección. En el primer criterio se tienen los subcriterios de generalidades y evaluación del cumplimiento. En el segundo criterio se tienen los subcriterios de generalidades y también el programa de auditoría interna. Y bueno, el último criterio va a ser dado por la revisión por la dirección. El último lineamiento es la mejora. Ahí tenemos también las generalidades, incidentes, no conformidades y acciones correctivas. Y la mejora continua. Bien. Ahora, ¿cuál es la similitud como tal con nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo? A ver, primero tienes que tener un contexto de tu organización, o sea, cuáles son sus requisitos, por así decirlo, cuál es su realidad que tiene para poder implementar o mejorar un sistema de gestión. Luego tienes que ver como tal quiénes son los líderes con los cuales vas a poder hacer posible ese sistema de gestión y el avance, la mejora. Y también ver el nivel de participación de los trabajadores. Luego vas a planificar como tal todo tu accionar. Para eso es necesario tener primeramente tu IPC.
Digo, bueno, tu identificación de peligro, evaluación de riesgos y oportunidades, cuáles son tus riesgos, oportunidades, amenazas y debilidades, ¿no? Luego, ¿qué requisitos legales te aplica como tal para tu ejecución en tu organización, ya sea nuestra normativa nacional vigente, y lo que menciona también la normativa internacional? Y ahí ya planificas acciones, ¿no? Ahí también está directamente relacionado, desde aquí parte, los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo y la planificación para lograr esos objetivos. Ahí se adentran en los otros instrumentos de gestión, que es el plan y programa de seguridad y salud en el trabajo. En apoyo, bueno, qué recursos cuentas, competencias, toma de conciencia y las comunicaciones que se van a dar a las partes internas y externas. Y la información documentada que se va a crear para poder hacer todo esto realidad. En la operación ya como tal ejecutas todo lo que has planificado. Entonces ahí tu principal función va a ser eliminar peligros y reducir los riesgos. Y si no se puede, ejecutar una gestión del cambio. Y como tal mejorar tu preparación y respuesta ante emergencia. Una vez que ya ejecutaste, o sea, ya operaste en la operación, tienes que evaluar el desempeño, ¿no? ¿Cómo te ha ido? ¿Para qué? Para luego finalmente ejecutar una mejora, ¿no? Que tienes tu desempeño correcto, hay algunas cosas que mejorar y eso se va directamente en el punto 10 en mejora. Entonces, esa es la resumen como tal que se va a colocar cada uno de los lineamientos. Muy bien, ¿se entendió? Perfecto. Bien, ya hemos explicado normativa nacional, internacional. Hasta ese punto, por favor, ¿tienen alguna duda, consulta, acotación que se tengan? Me comentan, por favor. A ver, dudas, consultas, acotaciones en esta última parte que se tiene. A ver, ¿me comentan alguna duda, consulta? ¿Sí? ¿No hay dudas, consultas? ¿Me comentan? A ver, los escucho o los leo. Bien, bueno. Si no hay más dudas, consultas, acotaciones, agradecerles por su participación. Nuevamente, el día de hoy en esta clase, estamos como tal profundizando conceptos muy importantes para el desarrollo de nuestras capacidades. Y bueno, nos queda todavía 4 temas, y en cada uno de ellos vamos a ir profundizando, ¿no? Acerca de cada uno de ellos. Muy bien, si no hay más dudas, consultas, agradecerles y nos estamos viendo de aquí al día a día, como tal. Bien, con nuestra clase de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así que no se lo vayan a perder. Es muy importante. Muy bien, que tengan muy buenas noches, hasta luego.